Amigos, 12 y 17 minutos del mediodía y tal como lo habíamos anunciado, ya está en el SEC de entrevistas el diputado Luis Eduardo Martínez, diputado a la Asamblea Nacional, integrante también de la Comisión de Economía y Finanzas del Parlamento Nacional. Diputado, bienvenido. Muchísimas gracias. Tenerlo aquí. Igualmente, siempre es grato estar con ustedes. Bueno, diputado, un tema que está en el tapete de la discusión nacional, para entrar en materia rápidamente, la discusión del presupuesto nacional. Usted ha dicho que se ha devaluado desde que fue presentado en octubre de este año un 40% a estas alturas, en diciembre del año 2022. Leíamos la Constitución y en el 313 de la Carta Magna dice que la Asamblea Nacional puede alterar las partidas presupuestarias, pero no autorizará medidas que conduzcan a la disminución de los ingresos públicos. ¿Se plantean, tomando en cuenta esta devaluación, diputado, una alteración del presupuesto, tomando en cuenta que, bueno, ha sido devaluado según lo que usted ha señalado? Bueno, la devaluación de 40% que señalamos, eso fue el jueves pasado. Hoy es mayor, acabamos de calcularlo y ya estamos cerca del 50%. Y al ritmo que vamos, cuando termine el año, el presupuesto será de menos de la mitad de lo que originalmente se montaba cuando se presentó el 14 de octubre. El 14 de octubre el gobierno nacional presentó un presupuesto por 170.500 millones de bolívares, que en ese momento equivalían a 21.500 millones de dólares, a la tasa de cambio de 8 y algo más de dólares por bolívar. En este momento, con la tasa de cambio oficial del BCB en 14.13, el presupuesto significa unos 11.000 millones de dólares. Para el 31 de diciembre, a la rata de crecimiento del dólar, pudiéramos estar hablando de un presupuesto de 8.000 millones de dólares en total para Venezuela, lo cual significaría una situación dificilísima para el sector público, para la administración pública venezolana, para los ministerios, gobernaciones y alcaldías, para los trabajadores y trabajadoras. Mañana, en la mañana, la fracción parlamentaria de la oposición democrática va a debatir cuál va a ser nuestra posición en esa materia. Yo prefiero no adelantarme, pero en todo caso sí quiero señalar enfáticamente que a todos nos preocupa esa caída en el presupuesto, porque significa mucho menos dinero para disponer y atender tantas necesidades que hay en Venezuela. Ahora, diputado, pero lo razonable sería modificarlo en las dos sesiones que vienen, en la de mañana y la del jueves. ¿Qué opina usted? Primero que no puede ser el jueves, porque la ley establece que tiene que ser antes del 15 de diciembre, por lo cual tendríamos que sesionar mañana y sesionar el miércoles, o el miércoles hacer dos sesiones para poder cumplir con la ley, y creo que todos estamos interesados en cumplir con la ley. El gobierno y la oposición. Naturalmente, el gobierno cumplió con las previsiones de ley cuando lo presentó antes del 15 de octubre. Así es. Y está convocando ya circula la convocatoria, una sesión especial el día miércoles que nosotros estimamos que debería ser para discutir el presupuesto en el marco de la ley. Si no se hace, las consecuencias pueden ser catastróficas, porque la propia ley establece que si no se aprueba antes del 15 de diciembre, se reconduciría el presupuesto, que dicho en lenguaje sencillo para que todos nos entendamos, significaría que trabajaríamos el año que viene con el mismo presupuesto de este año. Y bueno, imagínate, entonces ahí sí la tragedia fuera mucho mayor de lo que ya es. Ahora, el gobierno en ese caso tendría que gobernar, podría decirse, a través de créditos adicionales. Le pregunto, ¿puede el Fisco Nacional, el Tesoro Público, sostener una proyección de inversión y de gasto como lo que está planteado en ese presupuesto? En los actuales momentos sí, pero reitero, la circunstancia es que si se mantiene la tendencia devaluacionista y nada dice que va a cambiar, a menos que nos empeñemos en, de una vez por todas, generar un nuevo modelo económico, entonces sí es posible, pero cada día es menos. Mencioné las cifras gruesas, pero déjame ponértelo de manera que lo podamos entender. Para gastos de personal, el presupuesto era el 14 de octubre cerca de 23.000 millones de bolívares. Hoy siguen siendo los mismos 23.000 millones de bolívares, pero esos 23.000 millones de bolívares para gastos de personal hoy equivalen a casi la mitad de lo que equivalían hace 2 o 3 meses atrás, y cuando empiezan a desembolsar los llamados dosavos, que es en febrero, significará mucho menos. Entonces, en Venezuela, según la UNAPRE, hay unos 5.500.000 trabajadores públicos. Si yo hago una ecuación sencilla, divido el presupuesto que está destinado a personal entre el número de trabajadores, da que hace unos 2 meses, cuando se presentó, a cada trabajador en promedio le correspondería en el año unos $600 de asignación presupuestaria, pero hoy son 300 y la semana que viene puede ser menos, de tal manera que
estamos condenando a los trabajadores y las trabajadoras a cada día menores salarios, menores sueldos, a menos que, reitero, se tomen las medidas que nosotros ya hemos diseñado, que mañana discutiremos y que haremos pública seguramente en horas de la tarde de mañana o en la propia sesión del Parlamento el miércoles. Diputado, de acuerdo con la estructura precisamente del presupuesto nacional, ¿cuál sería el sector, además de los trabajadores, que estaría siendo más afectado de no aprobarse el presupuesto? Me refiero, por ejemplo, a la educación, la salud. ¿Cuál sería más afectado si no se aprueba ese presupuesto? Todos, absolutamente todos, porque todos van a verse disminuidos. Yo debo destacar, sí, que este presupuesto, el proyecto, tiene asignaciones para educación que son porcentualmente de las mayores del mundo. El Ministerio de Educación Universitaria tiene aproximadamente el 5.6, 5.7 la asignación. El Ministerio de Educación tiene cerca del 16%. Si eso sumo asignaciones que hay en determinados ministerios que tienen relación con la educación, nos encontramos que Venezuela está destinando cerca del 22% de su gasto a educación. Eso no pasa en ninguna parte del planeta y eso es positivo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que lo que era X cantidad en octubre, ahora es la mitad. Y en el caso de salud, el segundo renglón en importancia. Pero hay otros que necesitarían ser revisados y ojalá que se entienda y se haga a tiempo. La nación, el Estado Nacional, el Ejecutivo Nacional concentra el 95% casi del manejo presupuestario, de la ejecución presupuestaria. Las gobernaciones y las alcaldías, sumadas todas, no llegan al 5%. De tal manera que hay una distorsión grave. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí hay alcaldías, pudiera nombrarlas una tras de otra, cuyo presupuesto al año, su situado municipal, puede llegar a $1.000 al año. Aquí hay gobernaciones que pudieran llegar a 3, 4 millones de dólares al año. Es decir, gobernadores y alcaldes, si no se revisa también esta situación, estarían dependiendo de créditos adicionales que eventualmente pudieran disponerse, pero que nadie se asegura eso. Ni siquiera se puede esperar del Consejo Federal de Gobierno aportes importantes porque también sus cantidades son modestísimas. Ahora, diputado, si eso pasa en las gobernaciones y en la alcaldía, esos presupuestos tan irrisorios, en el caso, por ejemplo, de las comunas, por ejemplo, que son, digamos, la célula del pretendido Estado comunal que impulsa el gobierno, ¿cómo estarían afectadas? Yo no quería abordar ese tema, pero bueno, ya que tú me lo vas a preguntar, te lo voy a responder. Es que son más de 50.000 comunas. 40.000 le voy a un diputado. Pero a eso es que voy, en el oriente donde yo me crié. Yo nací en Maracay, pero me crié en el oriente venezolano. Ajá. Ahí juegan mucho truco, entonces hay una expresión que es poco real, poco barajo. Entonces, ¿a qué me refiero eso? Hay todo un escándalo, nosotros mismos hemos reclamado nuestra desaprobación por el Estado comunal. Pero registrando el presupuesto me di cuenta que esa expresión poco real, poco barajo aplica aquí. El Ministerio para las Comunas tiene asignado el equivalente a unos 600 millones de bolívares. De bolívares. Que a dólar de hoy, del Banco Central, yo no estoy hablando del paralelo. Al dólar ya devaluado. Ya devaluado, al dólar de hoy devaluado, eso equivale a aproximadamente a unos 40 millones de dólares. Si yo reparto esos 40 millones de dólares entre las 40.000 comunas, va a tocar que a cada comuna le va a corresponder como $1.000 al año. Y cuando lo divido entre 12 meses, cada comuna va a disponer como 80, 90 dólares al mes. Entonces, señores comuneros, yo no sé qué van a hacer ustedes con 80, 90 dólares al mes. De tal manera de que la situación toca todo. Y lo digo con respeto para los comuneros. Pero eso te demuestra cuán dramática es la situación presupuestaria, que ni siquiera algo que es emblemático, desde el punto de vista del modelo que están vendiendo, está recibiendo una asignación presupuestaria decente. Ahora, diputado, tendríamos que prepararnos para un año en el que los salarios, uno podría decir, continúen congelados o más bien depreciados. Si no cambiamos el modelo, continuarán depreciándose. Bueno, yo tengo, naturalmente, buenos amigos en el oficialismo. Ayer nada más me decía un parlamentario oficialista que estaba angustiado porque estaban sacando la cuenta y el salario mínimo ya sabemos por dónde anda, calculado ahora BCB, no estoy hablando del dólar negro. Esa es una situación que teníamos nosotros que prever, pero que todavía hoy podemos resolver. Si aquí se abre la economía, se facilita la inversión, se elimina de una vez por todas, que crea tanta desconfianza, la ley del impuesto a las grandes transacciones financieras, se promueve la captación de recursos internacionales, se entiende que el dinero que Venezuela tiene incautado en el extranjero tiene que volver al país. Si esas medidas se adelantan en el
en el marco de un plan de estabilización que tiene que ser producto además de un gran acuerdo nacional, el año que viene puede ser un extraordinario año para Venezuela. Pero depende de la capacidad que tenga, uno, el Ejecutivo Nacional, de virar, dos, los sectores extremistas de la oposición de entender que no pueden seguir perjudicando al país, y tres, toda la sociedad en su conjunto, que tenemos que llegar a acuerdos sobre esa materia. Diputado, me indican en la dirección del noticiero que vamos a una pausa, porque al regreso volvemos con mucho más con usted. ¿Qué le parece? Excelente. Para abordar muchos más temas de carácter económico y por supuesto también la política económica. La gente no, de la política sí económica le interesa a la gente, la política terrenal sí no le interesa mucho a los venezolanos. Así hoy. es. Bueno, al regreso con mucho más del diputado Luis Eduardo Martínez. Ya mañana entonces entra en discusión el presupuesto nacional y él aspira también entonces que la discusión se extienda el día miércoles porque debe ser aprobado antes del 15 de diciembre próximo. Ya venimos.